Y yo te voy a pedir que me acompañes a orar. Te voy a pedir que ores por dos cosas particularmente. Que ores para que el Señor pueda traer su palabra de manera clara a nuestras vidas. Y en segundo lugar, que el Señor abra tu corazón en particular. Tú que vas a hacer esta oración conmigo. Que abra tu corazón, que te permita recibir lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Porque Dios tiene para ti algo en esta mañana y es a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos ponemos en tus manos y te damos gracias a ti, Señor. Te damos gracias porque tú eres el Dios que nos has llamado y nos has comprado por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Nosotros simplemente, Dios, hemos respondido a la obra poderosa de gracia que tú has manifestado. Y, Señor, hemos respondido no porque en nosotros haya esa capacidad natural de hacerlo, sino porque tú nos has dado vida incluso para responder a ese llamado, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu evangelio, Señor. Esta palabra que abarca tan grandes noticias acerca de tu corazón y de tu gracia al enviar a tu Hijo Jesucristo para redimir a un pueblo terco como el pueblo de Israel, Señor, un pueblo endurecido. También nosotros hoy, Señor, hemos sido alcanzados por tu gracia. Y hoy nos encontramos en esta mañana para escuchar tu palabra. Por eso te pedimos, Señor, habla tu palabra el día de hoy, pronuncia y despliega tu gloria en medio de nosotros para que tu palabra brille y para que caiga en buena tierra en nuestros corazones, Señor. Señor, nuestros corazones te anhelan, te necesitan más de lo que nosotros mismos imaginamos. Y tú nos has dado en Cristo y el día de hoy a través de tu palabra la provisión suficiente que nuestra alma necesita, Señor. Que así respondamos a tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces en el capítulo 34 de Éxodo, en el versículo 29, donde en los últimos capítulos, hermanos, hemos visto que la escena ha dominado o ha sido dominada por el pecado. Desde que fue levantado este becerro de oro y fue adorado por el pueblo de Israel, también es cierto que la gloria de Dios ha aparecido progresivamente en estos últimos capítulos. El Señor ha proclamado su glorioso nombre. Veíamos hace 2 semanas y vimos su carácter misericordioso y compasivo revelado al Señor, el Señor a Moisés, y haciendo algo inesperado que es reinstaurando el pacto quebrado por Israel. Y Moisés ha sido sumamente y crucial e importante en esta labor. Pero hermanos, ahora lo que vamos a leer en este capítulo al final del 34 es algo inimaginable para Israel, lo que está por suceder, ¿verdad? Inimaginable para ellos, tú tal vez ya lo leíste o sabes lo que viene, pero es algo que era inesperado y asombroso. En el libro de El león, la bruja y el ropero de las crónicas de Narnia de C.S. Lewis, hay una escena que alumbra también la trama de ese libro. 4 hermanos llamados Peter, Edmund, Susan y Lucy entran a un closet que los conduce a tierra de Narnia en el momento más sombrío que esta tierra vivía, dominada por la bruja blanca. Y en la incertidumbre de la oscuridad aparece un castor parlante, no un pastor, un castor, un animal. Y les revela a los 4 hermanos estas palabras muy importantes. Les dice este castor: ustedes no son simples muchachos humanos perdidos. Ustedes son hijos de Adán e hijas de Eva. Y eso significa que la oscuridad en Narnia pronto terminará, porque ustedes son la señal de que Aslan, el verdadero libertador, está en camino. Y una luz de esperanza entró a Narnia desde ese momento por la llegada de estos 4 hermanos, pero la llegada de estos 4 hermanos no era la solución y la esperanza última, sino solamente anticipaba la inminente llegada
del gran león. Y esto cambia el tono sombrío de la trama. El rey está por aparecer y cumplirá lo que ha prometido desde el principio, que es la luz de su rey, no ha abandonado a su pueblo y vendrá a ellos. Hermanos, esa es la historia de la humanidad. Después de la caída en el Edén por el pecado, una trágica oscuridad sobrevino, haciéndola caer en un colapso espiritual. El pecado entró y oscureció a la humanidad, desconectándola de la gloria de Dios. La caída nos hizo huir de Dios. La caída nos dejó ciegos y en pánico en la oscuridad. La humanidad perdió el acceso a la fuente de la luz de vida. En el Edén, en el principio, hermanos, el reino de Dios se movía con el resplandor de la gloria de Dios a través de Adán y Eva, quienes eran los que portaban y reflejaban la gloria de Dios a la creación. Pero desde la caída, ese propósito del hombre se rompió. Y el reino de las tinieblas avanzó y dominó, y los hombres quedaron separados e incapacitados para ver o desear la gloria de Dios. Pero el Señor en su gracia, desde la misma caída, justo un momento después de esa caída, el Señor prometió una redención futura a la humanidad, que traería de nuevo el acceso a su presencia y a su gloria. Y esa, hermanos, es la historia redentora de la Biblia, un pueblo siendo redimido de regreso a ver la gloria de Dios. Y en Éxodo 34 nos encontramos ahora que además de haber sido reinstituido el pacto, el Señor haber llamado a su pueblo a consagrarse y a ser separado para Él, ahora Moisés va a descender nuevamente con 2 tablas en su mano y por primera vez el resplandor de la gloria de Dios se va a reflejar visiblemente en el rostro de un hombre. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues eso va a tratar el mensaje del día de hoy. ¿Qué significa el rostro resplandeciente de Moisés? Y la propuesta o el propósito por el cual yo quiero llamarlos en esta mañana a responder a este mensaje, hermanos, nosotros como iglesia, es que contemplemos la gloria de Dios en Cristo, cuyo resplandor nos transforma a su imagen. Vamos a leer el texto, hermanos. El título de este mensaje es Transformados por la gloria de Dios. Transformados por el resplandor de su gloria. Voy a leer del versículo 29 al 35. Y cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Al ver a Aarón y todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los jefes de la congregación regresaron a él, se habían ido, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y él les mandó que hicieran todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Y el primer punto que vamos a ver en este mensaje, hermanos, al responder a esta pregunta, que qué significa el rostro resplandeciente de Moisés, es que, en primer lugar, confirma el Señor a su exclusivo mediador delante de su pueblo. Hermanos, esta es la segunda vez que Moisés baja del Sinaí con unas tablas en una mano. Parece como un déjà vu, dicen, ¿verdad? La primera ocasión que descendió, quebró las tablas en señal de que Israel había roto el pacto por la idolatría al becerro de oro. Se había encontrado con un pueblo desenfrenado,
con un pueblo rebelde, rebelde a Dios y rebelde a su propio liderazgo. Se habían olvidado de Moisés. ¿Dónde está este Moisés que nos sacó de Egipto? ¿Quién sabe dónde quedó? Aarón, haznos un Dios. Con eso se topó un pueblo que Dios mismo, las últimas palabras que Israel escuchó acerca de Dios hasta este momento había sido: ustedes son un pueblo terco y si yo habitara con ustedes los destruiría. Esas fueron las últimas palabras que el pueblo de Israel escuchó de parte de Dios. Así que, hermanos, ahora Moisés de nuevo desciende y yo creo que podría haber pensado Moisés: bueno, voy a descender y ahora ¿con qué me voy a topar? ¿Ahora qué va a pasar, verdad? Señor, espero que ahora no suceda lo que sucedió al principio. ¿En qué clase de desenfreno o en qué clase de locura ahora me voy a topar con el pueblo de Israel al bajar? Pero hermanos, Israel en esta ocasión estaba preparado en su corazón. Tal vez no del todo, pero sí estaba preparado en otra actitud más sobria y más consciente de su falla. Y sin saber, dice la Biblia, Moisés, sin saber y sin darse cuenta lo que le estaba pasando a su rostro, Moisés así descendió y cuando lo vieron llegar, incluido el propio hermano de Moisés, Aarón, quedaron impactados, atónitos y aterrorizados. ¿Qué está pasando? ¿Te puedes imaginar, siendo tú parte del pueblo de Israel, ver a un hombre con el rostro resplandeciente de manera visible, de manera gloriosa? Pues obviamente la respuesta que ellos tuvieron, hermanos, fue una respuesta de temor. Moisés estuvo expuesto al Señor cuando él estaba hablando con él y la radiación, por llamarlo de una manera, la radiación divina de la misma gloria de Dios, de sus perfecciones declaradas a través de la revelación de su nombre a Moisés, hizo que su rostro resplandeciera de una manera visible y física. Así que Moisés no solamente llega con buenas noticias aparentes con 2 tablas de nuevo, sino que ahora llega con el rostro resplandeciente, lo cual confirma que el Señor había perdonado a su pueblo y había reinstituido el pacto. ¿Y por qué entonces el pueblo de Israel tendría temor de acercarse a Moisés? Bueno, hermanos, porque el ver el resplandor de la gloria de Dios produce terror en los corazones endurecidos y pecadores de todo ser humano. No hay otra respuesta en la condición humana caída, hermanos. Ante el resplandor de la gloria de Dios que penetra y escudriña los corazones y nuestras conciencias de todos nosotros, lo único que hace en primera instancia es confirmar nuestra condición pecador, incapaz de cumplir con los requerimientos de este pacto o de cualquier pacto. Todo Israel estaba asustado porque sabían muy bien que no podrían estar delante de un Dios santo. Lo mismo que le pasó a Adán cuando cayó, que fueron las primeras palabras cuando el Señor lo salió a buscar. Te oí en el huerto, respondió Adán, y tuve miedo y me escondí. Un miedo y un deseo de huir del Señor en todo ser humano, hermanos. Desde entonces y hasta la fecha. No hay otra reacción en la condición natural humana. Y este es el testimonio por toda la Biblia, hermanos. Un testimonio que aparece claro que cuando brilla el resplandor de la gloria de Dios, las personas responden como por ejemplo con un aléjate de mí, que soy hombre de labios inmundos, del profeta Isaías. O por ejemplo un aléjate de mí, que soy pecador, como Simón Pedro cuando el Señor salió a su encuentro, cuando él estaba pescando en el mar. Hermanos, cuando el corazón del ser humano es descubierto, la única reacción es temor ante el Dios santo, el cual está enfrente. Pero hermanos, Moisés los llama y les habla lo que Dios les había mandado. Y después, que ya se da cuenta, no sé si él se dio cuenta o alguien llegó a decirle, ¿verdad? Oye, Moisés, ya no sé si había un espejo en ese momento, no lo creo, ¿verdad? Tal vez por eso Moisés ni se había dado cuenta. No sé cuál es la razón, pero hubo un momento en donde Moisés se enteró que su rostro estaba brillando. Y es entonces cuando él se cubre con un velo para no atemorizarlos y se lo quitaba solamente al entrar en la presencia de Dios. Hermanos, parece que el velo era para proteger al pueblo de un resplandor cegador y atemorizante.
Y también para permitir la vida cotidiana de Moisés, ¿verdad? Imagínense a Moisés en su casa con su esposa, con el rostro resplandeciente, ¿verdad? Así como, ya nos vamos a dormir, Moisés. ¿Cómo le hacemos, verdad? O mi papá ya llegó a mi cuarto otra vez. Tal vez esos eran los motivos menos importantes, ¿verdad? Pero el velo estaba sobre él en su vida cotidiana. Y esto hablaba, hermanos, de un cuidado amoroso y humilde de parte de Moisés también con Israel. Y eso nos lleva en este mismo punto a conectar con la confirmación de Dios para con este hombre mediador. ¿Qué significa el rostro resplandeciente de Moisés? ¿Y por qué es tan relevante ahorita en Éxodo? Hermanos, porque, y esta es la respuesta de este primer punto, porque en el rostro resplandeciente de Moisés vemos la confirmación de la autoridad del mediador designado por Dios. El Señor estaba revelando su gloria por todo Éxodo. ¿Recuerdas la zarza ardiente? Pero Dios le decía a Moisés, no te acerques. El Señor reveló su gloria a través de las maravillas al liberar a su pueblo de Egipto. Y también reveló su gloria como un fuego humeante en el monte Sinaí. Pero ¿qué le dijo el Señor a su pueblo? No se acerquen. Pero ahora, de una manera gloriosa y visible, el Señor está manifestando en el propio mediador, en un ser humano, en su rostro, que su gloria puede estar reflejada, y esto confirma que Moisés estaba siendo respaldado por la autoridad y por el poder de Dios. Y es una nueva manera de revelar la gloria de Dios, porque ahora está posada y reflejada en un ser humano. Esto nos apunta, hermanos, y nos anticipa también que el Señor confirmará un mediador venidero con una mayor gloria, al Señor Jesucristo. Porque mientras Israel contemplaba la gloria reflejada en el rostro de Moisés, tú y yo hoy en el nuevo pacto, a través de Jesucristo, podemos contemplar la gloria de Dios misma en el rostro de Cristo. Hay una diferencia abismal, hermanos, así con esas palabras, abismal. Porque el resplandor en Moisés era solo un reflejo de la gloria de Dios. Pero el resplandor en Jesús es la gloria misma habitando en él. Lo dice así el autor a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 3. Él, Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Aquí no hay ninguna representación. Jesús es el mismo Dios en su gloria manifestándose. O como lo dice también Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, Jesús es la imagen de Dios, la fuente misma que emite la luz que Moisés solamente reflejaba en su rostro. Y aunque esa imagen de gloria no fue tan obvia para todos en Cristo, cuando Él estuvo en este mundo, en su ministerio terrenal, había momentos, había flachazos, pero hubo ocasiones, hermanos, que esa gloria resplandeció en plenitud y hubo 3 discípulos que pudieron contemplarla. Pedro, Jacobo y Juan vieron esa gloria. Lo dice así Mateo 17:2. Dice que delante de ellos Jesús se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol. Y no nada más su rostro, sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto, qué increíble esta declaración y qué conexión con Éxodo. Se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Es como, aquí tenemos a las 3 personas más importantes del pueblo de Israel. Pero dice el versículo 5, que mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este Jesús es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. No a Moisés nada más, no a Elías, porque toda la Biblia y toda la revelación y toda la historia redentora y todo el propósito de Dios es que podamos contemplar la gloria de Cristo y oírlo a Él. Está bien padre toda la Biblia, hermanos. A mí me gusta y yo creo que a ti también. Y nos gusta lo que dice Moisés en el Antiguo Testamento
Y probablemente a ti te gusta lo incendiario que es Elías en el Antiguo Testamento también como profeta, pero te quiero decir, todas esas historias, todos esos personajes, Dios los ubicó y los llamó para hacer resplandecer a uno solo, a Cristo. De eso se trata toda la Biblia. De eso se trata toda la historia redentora de la humanidad, que Cristo brille y su pueblo vea su gloria. Hermanos, en esta transfiguración Jesús es autentificado, no por cualquier persona en este mundo, no por una señal milagrosa o una maravilla, es autentificado Jesús por la misma voz del Padre como el único y mayor mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien no solamente con su rostro, sino con todo su ser, es el resplandor de la gloria de Dios. Y hermanos, ese resplandor brilla con intensidad y no solamente en la transfiguración, sino también en la resurrección de los muertos, cuando Cristo aseguró salvación para todos los que confían en Él. Jesús es el mediador de gloria que nos salva de la justa ira de Dios. Hermanos, Jesús es el mediador de gloria dado por Dios antes de todos los tiempos para tomar un pueblo para sí mismo, y esto es el Evangelio. El mediador de gloria que todos los seres humanos necesitábamos. Si Moisés halló gracia delante de los ojos de Dios, hermanos, ¿cuánto más el Hijo de Dios encarnado halló gracia? Y lo acabamos de escuchar con las palabras del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en Él me complazco. Imagínate que Dios diga, yo estoy complacido en algo. Y ese algo es un alguien y es Jesús. Plenamente complacido, el Señor, creador de los cielos y de todo el universo, se complace en nuestro mediador de gloria. El que intercede permanentemente por ti y por mí, hermanos. Dios está complacido en Él. ¿Y sabes por qué tú puedes ser salvo? Porque Cristo está otorgándote a ti la misma posición que Él tiene cuando Él dio su vida por ti. Por eso se le llama a la Biblia unidos en Cristo. Porque el mismo trato que el Padre, el mismo corazón que el Padre tiene para con el Hijo, es el que Cristo ha logrado que nosotros tengamos también al ser unidos a Él. Y esto nos lleva, hermanos, a considerar que somos llamados a contemplar la gloria de ese mediador al cual Moisés anticipaba. Un mayor y superior pacto que vendría con Cristo. Y nosotros podemos contemplar la gloria de Dios en Cristo, que es nuestro segundo punto. El segundo punto de esto es que el rostro resplandeciente de Moisés anticipa un pacto de mayor gloria venidero. Y aunque vamos a leer el versículo 33 y 34 de nuestro pasaje, vamos a tratar de conectar con otro pasaje en el Nuevo Testamento que nos ayuda a interpretar muy bien Éxodo 34. Éxodo 34, 33 dice, cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con Él, se quitaba el velo hasta que salía. Y siempre que salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Hermanos, Moisés se ponía un velo sobre su rostro y esa gloria se limitaba. ¿Por qué? Porque esa gloria que resplandecía en el rostro de Moisés no era una gloria que tenía el propósito de ser permanente. Y ese velo alude o es un tipo de que esa gloria sería desvanecida. Hermanos, la ley de Moisés dice la Biblia que era solamente una sombra de los bienes venideros y no la forma misma de ellos. Y antes de que el nuevo pacto entrara en la historia, a el Señor le plació considerar en su voluntad que la humanidad fuera probada plenamente bajo la ley en el antiguo pacto, con el propósito de demostrar que es una criatura caída, necesitada de la gloria de Dios para vivir. Y aquí es donde el Evangelio sale al encuentro, anticipando la mayor gloria de Cristo. Aquí hay un contraste entre el antiguo pacto, ese pacto en Sinaí con Moisés, y el nuevo pacto que vendría con Cristo.
Y hay un pasaje fundamental en el Nuevo Testamento que interpreta nuestro texto de Éxodo 34, que es 2 Corintios capítulo 3, donde Pablo explica el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. 2 Corintios 3, del 7 al 9. Lo voy a leer. Dice Pablo: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún más, con más gloria, el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pablo nos está haciendo el trabajo de interpretar Éxodo 34 y gracias a Dios por eso, para mí también, porque él hace el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Y lo primero que él nota de manera contundente es que la primera diferencia es que el antiguo pacto era un pacto llamado de muerte con letras de piedra y también llamado un ministerio de condenación. Y al nuevo pacto Pablo lo llama el ministerio del Espíritu y también el ministerio de justicia. Pero luego lo que hace Pablo es clarificar la gloria que cada uno de estos pactos tiene, dejando en claro la superioridad y la permanencia de la gloria del nuevo pacto que tiene sobre el antiguo pacto, el cual era temporal y el cual se desvanecía. ¿Tenía gloria? Sí tenía gloria, pero se desvanecía y su propósito no era permanecer para siempre. ¿Y por qué? Al escuchar tú y yo, ¿verdad? Seguramente ministerio de condenación y de muerte, pues como que no está tan padre, ¿verdad? Ministerio de misericordia se oye más padre, ministerio de compasión, pero yo creo que no sé si tú habías escuchado de un ministerio que tuviera este título. Bueno, es el ministerio o es el nombre que Dios le dio a Pablo para identificar a este ministerio del antiguo pacto. ¿Y por qué se llama así? Porque tenía el propósito de mostrarle al ser humano lo que es su vida sin Dios, que es un desastre sin esperanza, que requiere de ellos una justicia que no pueden cumplir, por lo cual pronunciaría su condenación bajo pena de transgresión, la cual es la muerte. Dios quiso que este primer pacto denotara claramente nuestra necesidad y la de su pueblo Israel. Pero no lo iba a dejar ahí. El propósito de Dios no era dejar solamente con esta conciencia, sino traer una mejor noticia. ¿No explica esto entonces el temor que Israel tenía ante el resplandor del rostro de Moisés? Claro que sí lo explica. Porque las 2 tablas de piedra eran una santa ley de Dios que los iba a condenar porque no podrían satisfacer ninguna de sus exigencias. Así como tú y yo, hermano, al ver la ley, aunque tú pienses que tú puedes cumplir con alguna de esos mandamientos, la realidad es que nuestros corazones nos dejan saber que no podemos cumplirlas por nosotros mismos. Y el antiguo pacto era un ministerio de muerte porque la ley solo podía condenar. Hermanos, aunque poseía gloria, era un ministerio de muerte porque Moisés ni las tablas podían dar vida. Por eso el nuevo pacto tiene una mayor gloria que el antiguo, hermanos. Uno mata y el otro da vida. Y aunque estaba asociada con gloria el nuevo pacto, el hombre no podía contemplar esa gloria. Hermanos, también el evangelio es el ministerio de justicia, dice Pablo. Todo aquel que confía y cree en la vida obediente, la muerte expiatoria y la resurrección victoriosa de Jesucristo es justificado delante de Dios con completa, perfecta y permanente justicia que nunca se desvanecerá. Esa es una muy buena noticia para mí y yo creo que para ti. Porque tú y yo no podemos cumplir con las justicias exigidas por la ley de Dios. Pero hubo alguien glorioso que murió en nuestro lugar, viviendo una vida perfecta para otorgarnos esa perfecta justicia a través de la fe. Es tuya,
para todo aquel que cree en Jesucristo. Nunca se desvanecerá, por si tú pensabas, ¿verdad? Porque a veces se siente que se desvanece. A veces el pecado que remanente en nuestras vidas nos hace pensar que esa justicia como que ya se fue, o como que ya bajó de nivel, o como que se está desvaneciendo. Y yo quiero recordarte en esta mañana, hermanos, esa justicia es de Cristo. Y es la que te representa delante del Padre. Y esa no se desvanecerá. ¿Lo puedes creer? Yo espero que tú lo creas, porque hoy que has venido en esta mañana, tú necesitas ser recordado de esta gloria del ministerio de justicia. Segunda de Corintios 3, 14 al 16. Dice Pablo, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Versículo 15. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, ¿qué pasa con el velo? Velo es quitado. Hermanos, los judíos y todos los demás, en cualquier etapa de la historia del mundo, no pueden ver ni reconocer la gloria de Dios porque no pueden ver a Cristo. Hermanos, los corazones están velados y rechazan su gloria. Sin Cristo, dice Pablo, aún permanece un velo en los corazones que los incapacita para ver la verdadera gloria de Dios. Y este era un problema real en Israel, pero también sigue siendo el problema mayor hoy en la humanidad. Las personas leen la Biblia, hacen podcast y hacen videos en YouTube y en cualquier otra red social y hablan acerca de la Biblia. Y parece que dicen buenas cosas, pero no comprenden de quién trata y no pueden experimentar al autor de ella. Una gran diferencia, ¿verdad? En alguien que está a favor de la Biblia o que más o menos puede sacar algo de sabiduría de la Biblia, a alguien que puede comprender de qué trata todo lo que está escrito en ella y puede tener comunión con el autor de esa palabra. Hermanos, las personas hoy escuchan al predicador, vienen a las iglesias y no responden de la manera que la palabra de Dios les requiere. ¿Por qué? Porque piensan que por cumplir los mandamientos pueden estar en una buena posición delante de Dios. O piensan que por no cumplirlos, el Señor los ha rechazado o los va a rechazar. Y todo esto son muestras del velo en el corazón, que los incapacita a ver la gloria de Dios. Por eso en todas las iglesias, hermanos, puede haber personas, tal vez con mucho tiempo y con conocimiento de doctrina, ojo con lo que estoy diciendo, hermanos, pensando que su aprendizaje es suficiente, pero en el fondo nunca han visto la gloria de Dios y el velo sigue puesto en sus corazones. Y dice Pablo que cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, lo que quiere decir que esto no es una acción nuestra que podamos hacer nosotros. El verbo que se usa ahí es una voz pasiva, lo cual quiere decir que alguien más lo tiene que hacer por nosotros. No podemos quitarnos a nosotros mismos el velo. ¿Y por qué no podemos quitarnos el velo, verdad? Alguien podría decir, pues si estamos aprendiendo de la Biblia y yo le echo ganas y yo estudio y tal vez conozco más del idioma original hebreo que tú o que el griego. Por lo que dice 2 de Corintios 4:4, hermanos. Pablo dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Esta es la respuesta que Pablo da. El velo y la ceguera en el corazón de las personas es espiritual y sumamente poderoso que ningún poder humano puede hacer que sea quitado. Hermanos, al diablo es el Dios de este mundo, por si a lo mejor tú decías, ¿quién es el Dios de este mundo? El diablo, Satanás. A él no le preocupa que tú vengas a la iglesia, ni le preocupa que tú sirvas o te involucres en algún ministerio nada más, y ni siquiera le preocupa que te vuelvas más diestro académica o doctrinalmente en alguna de las enseñanzas. Pastor, ¿qué está diciendo? La doctrina es importante, claro, pero no es todo.
si no cumple con su fin de apuntar a lo más importante. Al diablo no le preocupa que tú te vuelvas seguidor de los mejores apologetas o influencers, o que estés a favor de prácticas o ideologías conservadoras. El diablo sabe muy bien el diablo, que mientras mantenga a las personas con el velo, no van a contemplar lo más importante que una persona puede contemplar en su vida. Porque la verdadera preocupación del Dios de este mundo, hermanos, es que las personas lleguen a ver el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Y cómo una persona se puede volver al Señor para que sea quitado un velo impuesto de esta manera? Pues esta es la gran pregunta y el gran problema de la humanidad que el Evangelio ha venido a resolver y a dar. Por eso se llama Buenas Noticias, hermanos. Segunda de Corintios 4:6, Pablo nos da la respuesta. Pues Dios, ¿qué dijo? Porque Dios tiene que decir algo para que suceda eso. No que tú lo estudies, no que tú te familiarices. No, es Dios hablando. Pues Dios dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro, en la faz, en la cara de Cristo. El fin de este mejor y superior pacto, hermanos, es que Dios está llamando a los hombres, el cual es el ministerio del Espíritu, a ver la gloria del Señor iluminada en el rostro de Cristo para que nuestros corazones sean quitado el velo. Ver al Jesucristo glorificado. La gloria de todo lo que Dios es, hermanos, está brillando en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y así como al principio de toda la historia de la creación, el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz, así su poder creativo es desencadenado nuevamente en la proclamación del Evangelio para que los hombres puedan ver la gloria de Cristo. Hermanos, dice la Biblia que el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, judíos y no judíos, mexicanos, americanos, el que me quieras poner. Para cualquier persona que escucha y pone su fe en este glorioso mediador. Hermanos, para algunos que están en esta mañana aquí en este auditorio, el Señor les está mostrando algo, que el velo aún está sobre su corazón. ¿Por qué? Porque no deseas al Señor, porque no ves su gloria en tu vida, no lo anhelas y no quieres anhelar. Y así como pasó con Israel, te sientes condenado o tal vez alejado de Dios, no queriendo ver el rostro de los que brillan, ¿verdad? Has intentado mejorar en tu vida, volverte disciplinado, pero no has experimentado la gloria de Dios que otros cuentan que han experimentado. Pero el Señor hoy, si ese es tu caso, yo quiero recordarte que hoy en su palabra el Señor dice esto: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. ¿Quieres fe? En esta mañana tienes una oportunidad de pedirle al Señor, Señor, dame fe porque estoy escuchando la palabra de Cristo y no tengo otro medio para poder tener vida más que por medio de ti. Que el Señor pueda pronunciar sobre tu vida, sea la luz. Eso le puedes pedir en esta mañana. Y no lo estoy diciendo nada más a las personas que están visitándonos por primera vez, lo digo para todos nosotros que en Cristo necesitamos que la luz resplandezca en nuestros corazones de nuevo. Pero particularmente para aquellos que no se han rendido y no han puesto su fe en Cristo, tú necesitas pedirle al Señor, Señor, pon esa fe en mi corazón. Señor, te pido que resplandezcas en mi alma, que alumbres mis tinieblas. Estoy oscurecido. Y así como el Señor con Lázaro, 4 días después de muerto, en descomposición, pronunció estas palabras Jesús para decir, Lázaro, sal fuera. De la misma manera, hermanos, quiero decirte
que a todos los que el Señor nos salvó y estamos aquí en este lugar, el Señor hizo lo mismo con nosotros. Un día que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestra oscuridad, ensimismados en nuestro corazón, un día el Señor nos dijo, Cuauhtémoc, sal fuera. No lo hice yo, no lo hiciste tú. Lo hizo el Señor que en tu condición caída pronunció tu nombre y eso fue suficiente. Por eso podemos cantar lo que cantamos ahorita, hermanos. Una canción nueva que dice, he decidido seguir a Cristo. Tal vez tú te incomodaste porque dices, no, es el Señor el que salva. Sí, claro, es el Señor el que salva, pero ¿qué hace después de que nos ilumina? Nos mueve nuestro corazón para responder y obedecerle. Y por eso podemos decir con seguridad que por su voz nosotros podemos seguirlo a Él. Nuestro Dios, hermanos, se reveló en nuestra oscuridad y nos llamó, nos dio su perdón, nos hizo suyos, nos justificó, nos adoptó, nos dio un nuevo corazón para verlo y amarlo sobre todas las cosas, y por eso no hay ningún mérito en nosotros. Qué gran regalo de gracia, hermano. Esa es la vida cristiana. Por eso el nuevo pacto es tan tremendamente de mayor gloria que el antiguo. Pero el antiguo tenía su propósito y su gloria porque también en nosotros tuvo en efecto llamarnos al arrepentimiento, reconocer nuestra condición caída, pero no quedarnos ahí. Así que, hermanos, al ver a Jesús, nosotros estamos viendo directamente al Señor de forma inmediata y sin velos, a rostro descubierto. Y todo lo que tenemos que hacer, hermanos, si ustedes están aquí, es buscarle y pedirle, Señor, abre mis ojos para entender tu palabra, dame fe en Cristo para que tú me ilumines como lo has prometido. Y una vez que el velo es quitado, hermanos, del corazón de una persona, la transformación comienza. Y este es mi tercer punto. ¿Qué significa el rostro resplandeciente de Moisés? Significa que al confirmar, como vimos en el primer punto, que el mediador es el exclusivo, o Moisés es el exclusivo mediador de Dios que apunta a Jesús, como vimos en el segundo, en un mejor nuevo pacto. El tercero es que transforma nuestra vida a su imagen. Versículo 35 de Éxodo 34. Los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía. Y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Aunque 2 Corintios 3 y 4 nos está ayudando muy bien a interpretar este pasaje, yo quiero decirte que así como Moisés, que cuando resplandecía su rostro, era notorio el cambio, era notorio la imagen visible para el pueblo de Israel, así también nosotros, pero de una manera incluso más gloriosa, cuando contemplamos la gloria de Dios en Cristo, entonces somos convertidos más y más como Él, somos transformados a su misma imagen, de gloria en gloria. Y todo esto proviene del Señor, el Espíritu Santo, por eso se llama el ministerio del Espíritu. 2 Corintios 3:18 dice, pero todos nosotros, con el rostro ya no velado, ya no cubierto, sino descubierto, contemplando como en un espejo, o sea, claramente la gloria del Señor, ¿qué es lo que sucede? Estamos siendo transformados. No nos transformamos a nosotros mismos, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Esto es lo que el Señor estableció en el principio de toda la creación para que el hombre fuera, hermanos. Que el hombre reflejara la gloria de Dios. ¿Tú te acuerdas las palabras de Dios al crear al ser humano? Que dijo, y hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen y semejanza. Bien, el Evangelio nos devuelve y nos restaura al propósito original, pero con una mayor gloria inimaginable. Donde no solamente tenemos la imagen de Dios, sino que la gloria de Dios misma nos está transformando cada vez más para ser como Él es. Que el mundo pueda ver, el mundo creado por Dios, que hay un solo Dios verdadero que se refleja en el resplandor
del rostro de aquellos que creen en Cristo. Y una vez iluminados los corazones, hermanos, Dios no solamente nos restaura y nos retoma a su propósito, sino que nos santifica y nos transforma cada vez más a su imagen. ¿Qué significa la palabra santificación? Que el Señor nos hace cada vez más a la semejanza de Cristo. Porque puede ser una palabra tal vez religiosa o difícil de discernir, ¿verdad? No, santificación es que el Señor te hace cada vez más como su Hijo, cada vez más como Cristo. Y al creer en el Evangelio estamos, y esta es una tremenda noticia, hermanos, al creer en el Evangelio estamos en una posición mucho mejor que la que Moisés tenía cuando hablaba con Dios en el monte Sinaí. Nosotros, a diferencia de Moisés, contemplamos la gloria de Dios a rostro descubierto cuando vemos a Cristo a través de su palabra por medio del Espíritu. Ya no hay un velo de dureza ni de ceguera. Ahora vemos, y no solamente vemos, sino que al ver podemos disfrutar y somos satisfechos al contemplarlo a Él, bajo la poderosa operación del Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo, que es Dios, la tercera persona de la Trinidad, que también obra de maneras poderosas al traer y aplicar la obra del Evangelio en nuestras vidas, nos transforma, quitando nuestro corazón de piedra para darnos un corazón de carne. ¿Qué significa esto? Que nos da un corazón moldeable y receptivo a la gloria de Dios. Ya se vuelve manejable por Dios para entonces hacerlo como Dios Él quiere. Y lo que Él quiere es hacernos a la imagen de Cristo. Ahora Cristo puede escribir sobre nuestro corazón. Y no nada más escribir, sino transformarlo para cumplir con aquella profecía del Antiguo Testamento que dice, y todos me conocerán. Ya nadie va a enseñar al otro, conoce al Señor, porque al ver a Cristo y su rostro, ahora podemos conocerlo cara a cara. Ese es el Evangelio, hermanos. Yo quiero recordarte, este es el mensaje y esta es la meta de Éxodo también, que la gloria que Moisés veía y reflejaba, nosotros en el nuevo pacto la vivamos, la contemplemos y seamos transformados por esa gloria, hermanos. Yo quiero decirte en esta mañana, en este tercer punto, hermanos, tú y yo, en Cristo, ya no somos lo que éramos antes. El pecado ya no tiene la última palabra en nosotros. El pecado ya no define quiénes somos ante esta gloriosa verdad de transformación del resplandor de la gloria de Cristo. Pastor, pero todavía me levanto en las mañanas inclinado, luchando con ciertas cosas pecaminosas de mi vida. Yo también. Pero eso no le resta en lo absoluto algo a lo que el Señor ya nos hizo en Cristo delante de Él. El Señor sabe que estamos batallando. Precisamente para eso nos dio su Espíritu, para nosotros seguir poniendo nuestra mirada en Él. Porque así como venimos a la vida cristiana poniendo nuestra mirada en Cristo, ¿sabes cómo se camina la vida cristiana el resto de nuestros días? De la misma manera. Pero por alguna razón nos confiamos, nos descuidamos, nos endurecemos, nos dejamos envolver por nuestro propio corazón remanente caído y dejamos de contemplar la gloria de Dios cada día y dejamos de percibir su sabor, su deleite en nosotros. Pero el Señor te quiere recordar en esta mañana, tú ya no eres lo que eres antes. Necesitas creerlo en tu corazón. El Evangelio de Cristo es precisamente por esta razón totalmente otra cosa diferente a cualquier religión que ha existido sobre este mundo. El Evangelio es superior a tener buenos valores y buenas tradiciones. El Señor no quiere que vengamos a la iglesia para ser buenas personas y seamos la mejor versión de nosotros hoy. Para eso no nos trajo el Señor en Cristo. El Evangelio, hermanos, es el llamado a nuestras vidas de volvernos a Dios, de responder en fe para verlo, contemplarlo, desearlo, amarlo y su gloria nos transforme en nuestro corazón que está centrado en nosotros mismos. Y cada mañana ese corazón como que se quiere devolver a poner su mirada en nosotros mismos, ¿no? ¿O es el único que me pasa a mí y yo? Pregúntale a tu esposa
Bueno, no ahorita. Pregúntale a tus hijos. Hijos, pregúntale a sus padres. Es una realidad que nuestro corazón, con esa naturaleza caída, aún está ahí, pero eso no significa que el Señor no te haya rescatado y declarado justo y santo delante de Él. Porque sabes algo, hermano, nos convertimos en lo que contemplamos. Lo que contemplas determina quién eres. Y si tu atención está en otra cosa y no en Cristo, eso va a moldear tus actitudes y tus prioridades. Cuando contemplamos a Cristo, no nada más vemos su gloria, sino que dejamos de vernos a nosotros mismos y nuestro pecado remanente. Tal vez por eso Moisés no se dio cuenta de lo que estaba pasando con su rostro, porque él estaba absorto en el rostro de Dios, en la gloria de Dios, en el nombre de Dios, que ni cuenta se dio qué es lo que estaba pasando con él. ¿Sabes? Eso tal vez es algo que necesitamos nosotros hacer. Estar ocupados en contemplar la gloria de Dios para olvidarnos las cosas débiles que todavía permanecen en nosotros. Que no vengan a nuestra memoria, que no vengan a nuestro corazón para acusarnos, para entristecernos, para agüitarnos, como decimos los mexicanos. Nos agüitamos y ya no queremos hacer nada. El Señor quiere recordarte en esta mañana quién eres tú para Él. Mientras el religioso se puede jactar de sus logros, el verdaderamente cristiano que ha puesto su rostro en el rostro de Cristo y lo contempla, se vuelve manso y humilde como Cristo fue manso y humilde en esta tierra. Moisés no quería atemorizar a los israelitas y por eso puso un velo en él. No quería llamar la atención a sí mismo, quería llamar la atención a Dios y cuando Él hablara a través de él. Pero después, Él no quería llamar la atención a sí mismo. ¿Y cuánto necesitamos nosotros de esta actitud hoy en día, hermanos? Cuando vivimos en una era donde la gente anhela reconocimiento y exposición, llamando la atención hacia sí mismos. ¿Te imaginas si Moisés hubiera vivido en nuestra época tecnológica? ¿Te lo imaginas tomándose selfies o reels o cortos, no sé cómo se les llama, diciendo aquí con el rostro resplandeciendo, ¿eh? Para la gloria de Dios? Pero ¿no es así que eso es lo que vemos o lo que hacemos? Hermanos, la gloria de Dios nos permite enfrascarnos solamente en lo más importante que es Él y no en nosotros. La gente no necesita saber de nosotros. La gente necesita saber de Cristo y lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y cuando estamos ocupados en contemplar esa belleza de la gloria y de las perfecciones de Dios, vamos a librar a nuestra alma de la preocupación y el afán por nosotros mismos. Lo que no tenemos, lo que no logramos, a las vacaciones donde no pudimos ir, la escuela donde no pudimos entrar, el trabajo donde no me llamaron, y la gloria de Dios brillando y tú distraído en ti mismo. Hermanos, el Señor da su espíritu a los que creen. Tenemos el espíritu del Cristo glorificado resplandeciendo en el rostro de nosotros, en el rostro de Cristo y en el rostro de nosotros al verlo. Hermanos, quiero ir terminando con esto. ¿No es increíblemente maravilloso? ¿Realmente lo creemos esto? Esta mañana que estamos aquí y algunos de nosotros que tenemos décadas de cristianos, yo quiero preguntarte, ¿realmente lo crees? Tú que batallas con tu propio carácter últimamente o con el pecado que últimamente te asedia, o que en estas últimas semanas has estado batallando con las mismas manifestaciones de tu carne y no sientes que estás viviendo esta vida transformada. Yo te quiero preguntar, ¿qué tan real es tu búsqueda de no solamente ir a un texto y leerlo en la Biblia, sino de poder profundizar para encontrar la mirada de Cristo en la palabra? Mira a Jesús, hermano. Y este no es un curso devocional, pero yo te quiero decir, mira a Jesús, mira lo que ha logrado por ti, mira lo que ha hecho al unirte a Él. Levanta tu mirada de ti mismo. Tal vez estás demasiado concentrado en ti mismo, en tus fallas, en tus pecados, en tus errores,
en tus fracasos, en tus ilusiones. Pero Cristo en esta mañana quiere recordarte que Él ha iluminado tu vida para transformarte. Y si Él te ha alumbrado con la gloria de Dios, Él va a transformar lo que tú eres si tú lo contemplas a Él. Hermanos, el Señor nos ha santificado y adoptado. Eres un hijo y eres un santo ante sus ojos. Dice la Biblia, eres hijo de luz. Yo sé que tus luchas y sentimientos pueden hacerte pensar lo contrario, pero lo que sientas no determina lo que eres. Lo que determina lo que eres en la realidad espiritual es lo que Cristo ha hecho por ti. Y esto es algo que a mí mismo me tengo que recordar muchas veces. Y por la gracia de Dios el Señor me lo recuerda de una manera suave, dulce y poderosa. Y quiero que leas esto conmigo, Salmo 103, versículo 8 al 3. Yo quiero decirte esto para ti también, de parte de la palabra de Dios. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo, porque no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, yo no sé cuánto sea eso, ni tú seguramente, así es de grande su misericordia para los que le temen. Y mira esto, y como está de lejos el oriente del occidente, así Dios alejó de nosotros nuestras transgresiones, esas transgresiones, esos pecados que todavía estás luchando contra ellos ahorita y los próximos días de tu vida. Quiero recordarte que el Señor dice que Él ya los ha alejado de ti. Él ya no te ve con esas luchas por la sangre de Cristo, por la obra redentora y el ministerio del Espíritu. Él te ha santificado. Con lo que tú luchas, el Señor sabe, pero Él no te juzga, Él no te evalúa en base a eso. Él te evalúa en base a lo que Cristo ya hizo por ti. Necesitas contemplar a Jesús. Necesitamos correr y levantar nuestra mirada a Él para poder ser personas nuevas, adoptadas, perdonadas, que están unidas a Cristo, sentadas con Él reinando, si realmente han resucitado en Cristo. Y esta es mi última cita, Colosenses 3, 2 al 3. No es mi consejo, es el de Pablo, creo que es más confiable, la palabra de Dios, que dice esto: pongan la mira en las cosas de arriba. Tú no estás arriba, no la pongas en ti. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero, luego Pablo dice esto: porque ustedes han muerto. ¿Y su vida? ¿Dónde está, hermanos, a los ojos de Dios? Escondida en Cristo. Esa palabra significa resguardada, protegida, asegurada. Era como cuando un niño hace algo y sabe que lo van a regañar o que le van a dar una corrección. ¿A dónde va ese niño? Muchas veces a esconderse detrás de mamá o de papá. Y con eso parecía librarla, ¿verdad? Hermanos, nuestra vida está escondida en Cristo. Yo quiero recordártelo antes de poder ir finalizando. Tú necesitas salir de este lugar y considerar que el rostro resplandeciente de Moisés solamente anticipaba una gloria mayor, que es la gloria de Cristo resplandeciendo en nuestros corazones. Y Él nos llama, así como la semana pasada nos llamó a ser separados y consagrados para Él. Hoy, a nosotros, nos está llamando a contemplar y a regresar a contemplar la gloria de Cristo. Leer la palabra de Dios pudiera parecer algo sumamente ordinario, hermanos, pero yo te invito a que no lo hagas más así. Lee la palabra de Dios, sí, léela y medítela y memorízala, pero cuando lo hagas, pídele al Señor: Señor, quiero verte a ti a través de tu palabra. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar?